Gloria a Dios. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Saludamos también a nuestros hermanos que se unen en la transmisión. Que el Señor les bendiga, no importa el lugar o el país donde estén. Y que el Señor siempre tenga un cuidado para cada uno de nosotros. Le quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Números 13:30. Números 13:30. Amén. Dice la palabra del Señor. Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una vez más. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos, Padre, entregarte nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos a tu voluntad. Queremos disponerlos para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueva en los aires, todo aquello que quiera estorbar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Para tener un poquito más de contexto, vamos a leer del 26 al 33. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Hasta Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. El tema de esta meditación es resistiendo a la opinión popular. Fíjese que aquí vemos la vida de dos hombres que fueron a reconocer, ¿verdad?, la tierra. Uno de ellos, Josué, y el otro era Caleb. Y como ya sabemos, Josué fue el hombre que sustituye a Moisés. Moisés fue el libertador y Josué fue el conquistador. Entonces, fíjese que en este caso, Josué era confrontado continuamente por varias alternativas. Y la mayoría de sus decisiones iban en contra de la
opinión popular. El tema es, resistamos a la opinión popular. Entonces, pero en cada ocasión llamó al pueblo a poner su fe en las promesas de Dios. Mire cómo es esto. Llegan cerca de Canaán, llegan cerca, podían ver la región allí. Y viene el Señor y le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Y Moisés viene y toma a un príncipe de cada tribu. Fíjese que no mandó a cualquiera, mandó a un príncipe de cada tribu. Y entonces los manda a reconocer la tierra. Y vemos allí por la lectura de la palabra que ¿acaso el Señor mintió con lo que les había prometido? ¿Verdad que no? Porque ellos textualmente repitieron lo que el Señor les había dicho. Y ellos dicen, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Y dice que llevaron los frutos, y los cuales eran frutos grandes, y los cuales eran increíbles, de seguro tenían que haber sido unos frutos muy sabrosos. Y ahí empiezan un montón de situaciones que probablemente los frutos eran grandes porque ya se manejaba la genética, porque habían gigantes, porque bueno, un montón de cosas que se hablan de esto. Pero el Señor no había mentido. Y si el Señor les había dicho que los iba a llegar a un lugar que Él había hecho, no les estaba mintiendo. Fíjese que le llamó a que el pueblo pusiera su fe, oiga, en las promesas de Dios, en lugar de centrarse en las dificultades que iban a enfrentar. Como creyentes muchas veces nosotros nos centramos en las dificultades, mas no en la fe de Dios. Siempre la mayoría, por el ejemplo que vemos aquí y por otro ejemplo y otros más que están en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre la mayoría, en muchas ocasiones, va a fijarse en las dificultades, mas no en las promesas de Dios. ¿Cuántos de los que estaban allí, de estos 10, tal vez en un principio tuvieron la fe que tenía Josué y Moisés, pero al oír a los demás príncipes se hicieron del lado de los príncipes? Y esto llegó hasta el pueblo. ¿Usted puede comprender esto? Que Moisés, Josué y Caleb pareciera que eran los únicos que estaban dispuestos a ir a conquistar la tierra, y que todo el pueblo se puso en contra. Y fíjese, lo triste de esto fue que el pueblo no vio los frutos en el lugar. Vieron los frutos cuando los llevaron, ¿sí? Pero se fijaron más en los problemas que habían, lo que había que enfrentar, a quienes había que atacar, a quienes había que sacar de allí. ¿Cómo es posible que todo un pueblo se desanimara? Quiere decir que es más fácil hacer lo que los demás hacen. Quiere decir que es más fácil ir con la corriente que ir en contra de la corriente. Le estoy hablando de lo espiritual, de lo cristiano. Lo secular, lo del mundo, no nos interesa. Le estoy hablando en lo espiritual. Muchas veces, cumplir la palabra de Dios, muy pocos lo hacen. Y la gran mayoría nos cuesta y decimos, ay, es que mi carne es débil. No, hermano, es que qué difícil es, ¿verdad? Sí, yo me le pongo a la par. Sí, hermano, tiene razón. Uy, qué pobrecito de nosotros, porque mire que... Pero la palabra está para cumplirla. Fíjese que hay algo muy importante, que en esos momentos
no había que enfocarse en los sentimientos. El pueblo no había visto a los gigantes, pero tuvieron miedo por las palabras que estos 10 dijeron. Y se ponen a un punto de que parecemos langosta. Y no era así. No era así porque sí habían gigantes. Algunos decían que medían 3 o hasta 4 metros. Pero eso no significa que seamos langostas, ¿verdad? Langostas tendría que haber sido de que los gigantes medían, ¿cuánto podremos poner? 50 metros, 20 metros. No tenían ese tamaño. Ve cómo muchas veces nosotros podemos llegar a dimensionar un problema cuando no hay un problema. ¿Qué dijo Caleb? Cayó al pueblo. Me imagino a un Caleb indignado. Por un momento, pueblo, ustedes que no se dan cuenta que acabamos de salir de Egipto, porque aquí no había pasado años que habían salido de Egipto. Aquí tenían días. ¿Y cómo es posible que al imperio que gobernaba Canaán, sin mover un brazo, una mano, un pie, habían salido libres? Y entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué están pensando? Podemos contra ellos, no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos a Dios. ¿En qué momento se les olvidó a estos que Dios estaba con ellos? Y muchas veces, lastimosamente, sucede lo mismo con nosotros. Se nos olvida que es Dios el que está con nosotros. ¿Cuántos hemos preferido ir con la corriente que ir en contra de la corriente con lo que dice la palabra? Mire, usted y yo tenemos que entender algo. Cuando hay que tomar decisiones espirituales, usted no lo puede hacer basado en los sentimientos ni en los estados de ánimo. Y ese es un peligro que tenemos muy grande, que muchas veces tomamos decisiones espirituales basados en sentimientos, basados en nostalgia, basados en mi estado de ánimo. Y qué errores graves nos pueden llegar a cometer. Entonces, había que hacer algo, había que avanzar. Ahí, mire, ellos ya habían llegado al límite y solo quedaba una cosa, o era avanzar o era retroceder. ¿Qué pasó con Israel? Retrocedió. Porque un avance espiritual requiere fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se les olvidó que el padre de ellos era el padre de la fe. Era el amigo de Dios. ¿Cómo es posible que el padre de ellos, de lo cual ellos se jactaban mucho, padre Abraham, que era el padre de la fe, no tuvieran fe? No tuvieran el carácter de este hombre en cuanto a la fe. Entonces, el avance espiritual en nuestra vida requiere fe y la incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades. Y como usted sabe, de todo este pueblo, oiga, y con 40 años más, Josué y Caleb vencieron Canaán. Solo ellos dos. Oiga, solo ellos dos. ¿Qué hizo que ellos
¿Qué hizo que ellos pudieran 40 años después entrar y vencer a estos gigantes? La fe. ¿Qué hizo la incredulidad con todo ese pueblo que se negó a entrar? Murieron en el desierto. Mire lo que hace la fe entonces. ¿Qué hace la fe? Mantenernos. ¿Y acaso fueron derrotados Josué y Caleb? No. Si todavía ya siendo anciano dijo, bueno, yo quiero este monte y todavía voy a ir a pelear por este monte. Imagínense la capacidad de este hombre. Entonces, ¿qué ve la incredulidad? La incredulidad ve ciudades amuralladas. La incredulidad ve gigantes. La incredulidad ve problemas. La incredulidad ve que somos débiles. Más que la presencia y el poder de Dios. Más que eso. Quiere decir que la incredulidad nos nubla ver que Dios está con nosotros. ¿Se recuerda a Eliseo y el siervo? Que viene Eliseo y le dice, Señor, ábrele los ojos a este incrédulo. Y cuando el siervo fueron abiertos sus ojos, vio que lo que estaba detrás de aquel ejército que los tenía rodeado era mayor. La incredulidad ve obstáculos, la fe ve a Dios. Nosotros podremos con ellos. Oiga el valor de este hombre. Oiga el valor de este Caleb. Nosotros podremos con ellos. Si salimos, mire, yo me imagino que tal vez le decía Caleb a Josué, Josué, salimos de Egipto. Pasamos 430 años esclavos que no nos podíamos quitar el yugo y en cuestión de días fuimos libres. Josué, acabamos de pasar el mar en seco y el ejército, lo que quedaba de ese ejército poderoso, se hundió, murieron allí. Así que estos ahora no tienen quien los defienda. No sé si podemos comprender eso. No pueden mandar a decir, Egipto nos viene a atacar este pueblo de Israel, ven, ayúdanos. No, están solos, son fuertes, sí, pero están solos. Y nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Resistamos a la opinión popular. Resistamos a lo que comúnmente hacen los demás cristianos. Vivir una vida que pareciera que no hay consecuencias. Llamaban al pueblo a una fe positiva. Claro. Hermanos, vale la pena seguir. Vale la pena, ¿cómo decirle? Estudiar la palabra, aprender más de ella. Vale la pena. Vale la pena no menguar, vale la pena congregarse, vale la pena orar, vale la pena cantar, vale la pena adorar. Vale la pena que tengamos un culto de adoración, no un show. Vale la pena que tengamos un lugar en el cual podamos aprender de su palabra, pero no un club social. Vale la pena. Guardémonos, veamos siempre la mirada en Cristo, no en el hombre, no en las situaciones. ¿Qué querían estos dos hombres? Dirigir al pueblo hacia el futuro, resistiéndose a adoptar una actitud negativa. Y querían levantar una generación que sirviera a Dios en fe, y lo lograron. Porque esa generación murió. Y la generación que se levantó, mire, qué increíble.
Qué increíble de cómo después fueron conquistando Canaán. Dice en el versículo 30 que leímos, entonces Caleb, yo creo que Caleb indignado, ¿verdad? Ya imagina aquel hombre de seguro indignado, molesto. Ahora, ¿qué tanto tuvo que haber gritado para callar al pueblo? ¿Se imagina? La multitud. Porque dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ya se imagina ese pueblo enardecido. Nos quieres matar, para eso nos sacaste, no tenemos nada, estamos en el desierto, Moisés. Porque Israel era un pueblo desagradecido. Y si no, veámoslo, tenían 2 días, 3 días de haber salido de Egipto y hicieron un becerro. ¿Por qué cree que el Señor les puso lo que conocemos como de los 10 mandamientos? No te harás imagen. De ninguna manera, de ninguna forma, de nada. No te harás ninguna imagen. Y venimos el pueblo de Dios y hacemos imágenes. Dice el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Es decir, no dejemos esto para más tarde. ¿Por qué? Porque se iba a enfriar el pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos, las situaciones difíciles que vemos, hacen que nos enfriemos y después digamos, ay no, qué difícil es, ¿verdad? No, hermano, es que usted no sabe las luchas que yo tengo. No, hermano, es que usted no sabe las dificultades. Hermanos, todos tenemos luchas espirituales. Todos. Todos es todos. Podremos. Y dijo, subamos luego, y tomemos, oiga, y tomemos posesión de ella. ¿Qué incluía eso? Sacar. No era habitar con ellos. No era es que entremos y negociemos, ¿verdad? Vamos a negociar. Ustedes no. Mira, aquí venimos nosotros. Les queda una. O luchamos o se van. No. Tomemos posesión. Esto es, entremos y saquemos. Y hagamos los pedazos. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? Que usted y yo no podemos negociar con el pecado. No podemos negociar ni vivir juntamente con lo que hace el mundo en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. Despojaos, tomar posesión del viejo hombre que está viciado. Dice, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué miraba Caleb? El respaldo de Dios. ¿Por qué nosotros algunas cosas no las podemos dejar? Porque no miramos que Dios está con nosotros. Porque más podremos. Porque Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Tenían armas los israelitas? No. ¿Tenían ejército los israelitas? No. ¿Tenían preparación militar los israelitas? No, venían de ser esclavos. Y una caminata por el desierto no los había convertido en guerreros. Pero ¿cuántos guerreros se tuvieron que levantar para que Israel fuera libre? Ninguno. Llegó un hombre que había sido criado en esa casa, 40 años, y llegó 40 años después, oiga, un anciano. Si usted lo quiere poner en términos humanos, llegó un anciano con una vara.
Y fue el instrumento, en parte, que Dios utilizó para liberar a Israel. ¿Cuántas veces levantó Moisés la vara para pelear con alguno? Nunca. Nunca levantó la vara para pelear. Levantó la vara para mostrar que quien iba con él, porque estos incircuncisos querían ver señales. Y entonces Moisés dijo, Señor, yo no tengo nada. No, toma esa vara. ¿Y esa vara que tiene en tu mano? Pues con esa vara te voy a... Gedeón dijo, yo soy muy débil, pues con tus pocas fuerzas te voy a sacar adelante. Podremos, viene del hebreo yakol, que es tener habilidad, tener el poder, tener la capacidad para vencer o tener éxito. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Habilidad? No, probablemente no. ¿Poder? No. ¿Capacidad para vencer el pecado? Tampoco. Pero lo obtuvimos cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el temor de enfrentar? ¿Cuál es el temor de ir en contra de la corriente de este mundo e ir en contra también de muchas cosas que se hacen en la iglesia en general? Acompáñenme ahí en Números, pero 14. Ahí mismo está Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Oiga, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Oiga el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y oiga el 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Pero me llama la atención el 9 que dice, porque nosotros nos los comeremos como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Oiga, por eso, bueno, yo le digo, su amparo. ¿Quién era el amparo de Canaán? Egipto, porque Egipto dominaba esa parte. Estaba dentro de los límites del imperio egipcio. Mire cómo es el Señor. ¿Qué hizo el Señor para que Israel pudiera entrar y conquistar Canaán, destruir al que protegía a Canaán? ¿O acaso el Señor no venció a Satanás en la muerte y en la resurrección? Sí. Entonces ahora nosotros podemos conquistar nuestra alma. Caleb vio los mismos gigantes y las mismas ciudades que los otros espías. Las mismas. No vieron algo diferente. Pero los 10 restantes regresaron para transmitir un pesimista informe malvado. Quiere decir que al final el pueblo
prefirió escuchar ¿a quién? A 10 malvados. Malvados en el sentido de que los llevaron a la muerte. ¿O no es así? No por esos 10 ellos se rebelaron. Fíjese, por esos 10 ellos se rebelaron. Y qué increíble lo que dice el capítulo 14. Y hablaron de apedrearlos. Oiga. ¿Y qué quería Josué y Caleb para Israel? Un buen futuro. ¿Y qué quería el pueblo? Matarlos. ¿En qué momento Josué y Caleb le dijeron al pueblo, ustedes no sirven para nada? No. Josué y Caleb le dijeron, miren, podemos. Ustedes y nosotros, todos nosotros somos capaces de sacarlos a ellos. Tenemos a Dios de nuestro lado y ellos ya no tienen quien los defienda. Ese fue el mensaje que le dieron. ¿Y qué quisieron hacer el pueblo? Apedrearlos. ¿Qué va a suceder cuando usted y yo decidamos ir en contra de la corriente? Nos van a querer odiar. No, hermano, es que, mire, en alguna, déjeme compartirle algunas cosas de las que he experimentado desde que yo no he tenido otra iglesia como encargado, como pastor, como quiera llamarle una iglesia, sino es aquí. No, hermano, es que mire, fíjese que usted por lo que predica, usted por lo que no celebra, hermano, la gente se le va. Hermano, haga tal cosa. Pero, hermana, hermano, mire, pero yo lo único que hago es predicar lo que dice la palabra. Sí, pero no, hermano, es que mire, es que se necesita de amor y de amistad y no sé qué. Entonces, no enseño. Es que eso no es lo que anda buscando la iglesia. Así me lo han dicho, hermano. No le estoy mintiendo. Eso me lo han dicho. No, que mire, hermano, es que aquí en Estados Unidos el domingo es para predicar. Y usted que empiece esta semana, tenga fe, sea positivo, sí, no, y no de eso comparte. No, es que, no, hermano, es que mire, es que eso es hablar del pecado. Le estoy diciendo, no le estoy mintiendo, eso es hablar del pecado, hermano, y que mire, no sé qué. Pero si yo lo que hablo es para que nos vaya mejor. Caleb tenía una convicción. Ahora le hago una pregunta. ¿Tenemos convicción nosotros? ¿O somos llevados por lo que los demás hacen o dicen? ¿Qué fue lo que dijo Caleb? Más podremos, oiga, los incluyó nosotros. No dijo, si ustedes me siguen a mí, si ustedes hacen lo que yo digo. No, Caleb sabía que Israel tenía un líder y este era Moisés. Y Caleb también sabía que quien estaba detrás de Moisés era Josué. Porque siempre que Moisés subía al monte, ¿quién iba detrás de él? Josué. ¿En qué momento Caleb dice, yo puedo? No, los incluyó. Más podremos nosotros que ellos. No los estaba haciendo a un lado, los estaba haciendo parte de lo que venía.
de la tierra. Miren, ¿no están cansados ustedes de ser esclavos? ¿No están cansados ustedes de no tener nada? ¿No están cansados? Ya somos libres, pero ¿no están cansados ustedes de tener un lugar, de tener la familia, de tener una casa, de tener una estabilidad? ¿No han soñado ustedes toda su vida con esto? Porque ¿qué se habrán imaginado los israelitas mientras eran esclavos? Un día seremos libres, ¿verdad? Un día voy a tener mi casa, mis animalitos, mi parcela para cultivar, para hacer todo aquello. A eso estaba apelando. Hoy se ha cumplido el tiempo de la promesa del Señor. Una tierra que fluye leche y miel. Vamos por ella. Él había reconocido la tierra. Algo que nos recuerda que la fe no es ciega. Sí, dijo Caleb, hay problemas, hay gigantes, pero podemos con ellos. Los vamos a derrotar. Hermanos, hay problemas, hay áreas en nuestra vida, pero las podemos derrotar. Hay cosas que no las hemos podido cambiar porque probablemente no nos hemos decidido. Pero cuando usted y yo nos decidamos, vamos a ver cómo las cosas cambian. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La fe, mire, oiga esto. La fe no niega la realidad o las dificultades. Amén. La fe no nos hace ciegos. La fe nos abre los ojos y nos hace ver las dificultades y la realidad de nuestras vidas. Eso hace la fe. La fe no niega la realidad o dificultades. La fe declara el poder de Dios. Más podremos nosotros. ¿Por qué, pueblo? Porque Jehová lo prometió. Los voy a llevar a una tierra. Aquí estamos o no estamos aquí. ¿Dónde recibimos esta promesa de Dios? Cuando éramos esclavos en Egipto, cuando éramos dominados, ahí se nos dio y no estamos hoy aquí. ¿Cuántas veces el Señor ha cumplido sus promesas? Y nosotros cuando ya estamos en el lugar para enfrentar nuestro Canaán, no nos atrevemos. Pero el Señor ya prometió. Les estaba diciendo, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya somos libres. Lo más difícil, lo que para ustedes y para nosotros parecía imposible, ya se cumplió. Entonces, ¿qué nos queda? Hagámoslo. La fe declara el poder de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si estoy mal, en mi debilidad, Él se perfecciona. ¿Qué pasó con las palabras de Caleb? ¿Qué hizo el pueblo? Rechazarlo. Hermanos, cuando recibamos de quien sea la palabra de Dios y que nos confronte, lo menos que hagamos es rechazarla. Porque muchas veces nos gusta que nos prediquen lo que nosotros queremos oír. No podemos ni no debemos rechazar lo que viene de Dios. Para eso tenemos discernimiento de espíritu. Pero también nosotros, y me incluyo, cuando algo nos conviene, de ahí nos tomamos. Y cuando de algo no nos conviene, tal vez el hermano andaba molesto hoy. No, es que el hermano creo que anda un poquito perdidito. Ejemplo de Caleb. Mire, no perdió la fe. Oiga esto. Es un ejemplo de Caleb para nosotros. No perdió la fe por 40 años. Increíble, ¿verdad?
por 40 años. Y pasó un año, el primer año en el desierto, y él siguió igual. Y pasó el segundo. Oiga, 40 años en el desierto, y este hombre no perdió la fe. Y fue testigo, y por favor yo quiero que usted me ponga atención en esto. También a los hermanos que están en la transmisión. Por favor, póngame atención en esto. Vio como aquellos que rechazaron el informe que él dio fueron quedando postrados en el desierto. No cuestión, oiga, no cuestión como un juicio. Ya ven, yo tengo. No. De esperanza, oiga, de fe. Yo creo que a Caleb le tuvo que haber dolido ver a todos estos que quedaron postrados en el desierto y decir, no van a disfrutar Canaán. No van a disfrutar la tierra prometida. No van a saber lo que es tener un lugar, tener un hogar, tener una casa, tener un terreno. Si alguien decide no tener fe, usted manténgase, porque la fe es la que nos va a preservar en el caminar del Señor. Pero tiene que ser conforme a su voluntad. 40 años mantuvo su fe. Dios prometió una tierra para nosotros. Dios prometió una tierra para nosotros. Dios nos sacó de Egipto para darnos Canaán. Y seguía caminando. Y me imagino yo que Caleb le decía a sus hijos, a su familia, a los que estaban ahí, a los que tenían, a los que más. Dios prometió Canaán. Dios prometió Canaán. ¿Y qué sucedió? Dios le dio a Canaán. Llegó el tiempo de la posesión de la tierra. En una fecha tardía. Pero oiga, no por culpa de él. Amén. No por culpa de él. Pero llegó el día. Entonces, hermanos, aunque vengan retrasos, la fe nos llevará a la victoria. Se pueden levantar retrasos, pero eso no significa que no va a haber una victoria. Hace poco alguien me decía, normalmente no me gusta entrar y tocar esos temas, pero alguien me decía el año pasado, mire hermano, su iglesia no crece. Así me lo dijeron. Y muchas veces la gente cree que sin conocimiento, sin nada, hablan porque, como decimos en algún momento, creen que tienen confianza porque tienen boca. Y me decían, hermano, mire, es que su iglesia no va a crecer porque usted no celebra nada. Así me lo dijeron. Hermano, su iglesia no va a crecer porque no celebra nada. Entonces vine yo y le respondí, vaya, estudie qué es tal y tal cosa y después hablamos. Hoy es agosto, ¿verdad? Eso me lo dijeron en diciembre y es el día de hoy que no me quieren tocar el tema. Hermanos, es necesario que tengamos convicción en el Evangelio. Otro caso, fíjese algo.
no lo quería, lo voy a resumir, no lo vamos a leer por el tiempo, porque quiero ir finalizando. Pero, ¿usted recuerda el día que Elías se enfrenta a los profetas de Baal? Fíjese que todo el pueblo de Israel, oiga, todo el pueblo, porque así lo dice. ¿O sabe qué? Leámoslo para que vea que yo no le estoy mintiendo. Acompáñeme a primer libro de Reyes, 18, 21. Oiga, primer libro de Reyes 18, 21. Oiga lo que dice. El 20. Entonces Acab, que era el rey, convocó a todos los hijos de Israel. Quiere decir que estaban todo el pueblo, ¿verdad? Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Cuáles profetas? Y acercándose Elías, ¿a quién? A todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová, ¿cómo es posible que a Israel Elías le tiene que decir esto? Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué pasó? No respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres, etcétera. Amén. Y oiga, y ahora acompáñeme ahí en primer libro de Reyes 19. El 14, dice 19, 14. Oiga lo interesante de este hombre. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. No los altares de Baal, los altares que habían hecho para adorar a Dios. Oiga, respondió, 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y oiga la respuesta del Señor. 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le toco esto? Porque miren, hermanos, ahora, nosotros ahora somos la iglesia del Señor. Y hay una promesa de que vamos a ser ¿qué? Arrebatados. ¿Y qué pasó con Elías? Elías, como Caleb, se resistieron a la opinión popular. Estoy hablando dentro del cristianismo, no estamos hablando nada de secular, dentro del cristianismo. Y Elías fue arrebatado y no vio muerte. Debemos
de permanecer, debemos de tener convicciones. Porque la convicción es la que a usted y a mí nos va a mantener. La convicción, oiga esto, tener fe es permanecer, no importa los años que falten. Porque Caleb esperó 40 años para poder ir y tomar posesión de la tierra prometida. Y Elías se enfrentó a todo el pueblo y aún hasta el rey. ¿Para qué? Para que un día él fuera llevado. ¿Qué nos va a hacer a nosotros tener la victoria y el respaldo de parte de Dios? Tener convicción, resistir y permanecer en su palabra. Oiga, yo no le vengo a hablar cosas inventadas, sacar, no, le estoy hablando lo que dice la palabra. Y yo espero que usted también, por su parte, estudie la palabra y aprenda, porque el Señor da revelación a todos, no es exclusiva de los que predican. Y quiero concluir con esto. Caleb quiso quitar una opinión que no agradaba ante la multitud para hacer lo que Dios había mandado. Cuando usted decide hacer lo que Dios manda y lo que dice su palabra y entenderla, se va a levantar oposición. Pero Dios respalda cuando usted lo honra a Él y no al hombre. Necesitamos 3 cosas para ser eficaces. Tener los hechos. Caleb había visto la tierra. Tener los hechos. Mas nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Tener los hechos. Él ya nos salvó y nos perdonó. Tener la actitud correcta. Y esto es confiar en la promesa de Dios. Y tercero, mantenerse en lo que la palabra dice, que es lo que nosotros debemos de creer. Y termino con esto. Caleb dijo, y espero que nosotros también podamos decir, más podremos nosotros que ellos. Más podemos nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo y yo, que nuestros deseos de la carne. Más podremos nosotros. ¿Quién? La palabra de Dios, que hasta el día de hoy ha permanecido firme. Y eso, hermanos, nos va a llevar a preservar nuestras vidas. Porque usted y yo no podemos perder de vista una cosa, y es el regreso del Señor por nosotros. Esa es nuestra meta. Todos los días de nuestra vida debemos de luchar por preservar nuestras vidas. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Puede ser que un día muramos físicamente, pero va a regresar. O puede ser que un día nosotros, ¿qué? Seamos llevados como Elías. Pero debemos resistir siempre a una opinión popular. Hermanos, termino con esto. Siempre vamos, me quiero incluir, porque es una lucha también, no crea que porque uno es perfecto, no. Siempre vamos a ser menos los que querramos agradar a Dios
que aquellos que conociéndolo a Él viven como es su decisión. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por permitirnos, Señor, compartir esta mañana de tu palabra. Sé, Señor, estoy consciente de eso, de que probablemente no es una palabra suave o dulce, pero es una palabra que confronta nuestras vidas, porque también me siento incluido. Qué difícil es creer. Qué difícil, Señor, es mantenerse en algo. Cuando muchas veces hay soluciones bien fáciles. Hermano, haga tal cosa. Hermano, cambie. Y me recuerda siempre esto. Le decía Pablo a Teo, predica la palabra. Predica la palabra. Que usted y yo seamos cartas leídas ante los demás. Predica la palabra. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Señor, permítenos, tal vez, no ser un Elías, porque no llegamos a ese nivel. Pero permítenos ser uno de esos 7,000. Permítenos ser un Caleb que se mantuvo 40 años. Hermanos, no perdamos la fe por las dificultades, por los gigantes que se puedan levantar, por sentimientos, por nostalgia. No pierda su fe. Caleb estuvo 40 años luchando porque su fe no fuera quebrantada. Y un día, dijo el Señor, hoy es tiempo de entrar. Y Caleb entró ¿a dónde? A la tierra prometida. No pierda su fe. No desfallezca. Porque usted y yo tenemos una tierra prometida. Señor, gracias. Porque tú cumples tus promesas. Que estarás con nosotros todos los días. Gracias, Señor, gracias. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor. La recompensa temporal en este mundo nunca se va a comparar a la recompensa eterna. Muchos creen que va a ser aburrido estar todo el tiempo allá en el cielo adorando a nuestro Dios. Sí, porque lo pensamos con esta mente natural.
Pero va a ser un deleite estar en su presencia. Hermano, mantengamos nuestra fe. Nadie sabe cuándo el Señor viene, pero viene por una novia pura y sin mancha. Elías tuvo flaquezas, tuvo miedo, huyó. Y decía, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, no te equivoques, Elías. Hay 7,000. Recuerde, usted no está solo. No es el único que lucha contra su alma. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y dice, y tampoco han besado a Baal. Que seamos de esos fieles al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Un poco más de ti, Solo un poco, solo un poco para no morir. Me niego a vivir lejos de ti, me niego a vivir lejos de ti, porque tú eres la razón. Una vez más, y oh, muéstrame un poco más de ti. Solo un poco para no morir. Me niego a vivir lejos de ti, porque tú eres la razón de mi existir. gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, y que en esta nueva semana que comienza, tu amor, tu bendición, tu provisión no se aparte, sino que esté siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y también hermanos que nos ven en la transmisión, que el Señor les bendiga, y continuemos, resistamos. Amén.